Mi nombre es David, y soy un hombre de rutinas. Siempre me he sentido cómodo en la previsibilidad de mi trabajo como limpiador para una empresa de servicios de limpieza. Durante años, había estado limpiando oficinas y apartamentos en la bulliciosa ciudad, donde la mayoría de los lugares lucían igual, oficinas ordenadas, cocinas minimalistas y baños impecables. Pero un día, mi jefe me llamó con una oferta que cambiaría mi vida. La voz de mi jefe al teléfono tenía un matiz de emoción mientras me explicaba la oportunidad. Una familia adinerada se había ido de vacaciones y necesitaban a alguien que mantuviera su mansión en orden mientras estaban fuera. Al parecer, el trabajo tenía condiciones especiales que mi jefe se había asegurado de que estuvieran claras antes de aceptar. Necesitaba llegar a la mansión antes del atardecer y esperar a que el ama de llaves me diera las directrices necesarias para el trabajo. Decidí aceptar la oferta sin pensarlo dos veces. Algo en la idea de trabajar en una mansión apartada me atraía, era un cambio bienvenido a la monotonía de la vida en la ciudad. Recibí un sobresellado de la empresa que contenía un contrato y las instrucciones que debía seguir. La dirección de la mansión estaba anotada en el papel, y después de un rápido vistazo al mapa, me di cuenta de que se encontraba en un lugar alejado de la ciudad, en una colina rodeada de un espeso bosque. El día que llegó finalmente, cargué mi equipo de limpieza en el coche y conduje durante horas por carreteras sinuosas que me llevaron cada vez más lejos de la civilización. Cuando finalmente llegué al lugar, me quedé impresionado por la majestuosidad de la mansión. Se alzaba ante mí como una reliquia de tiempos pasados, con sus altos muros de piedra, ventanales góticos y un jardín meticulosamente cuidado. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, y el aire estaba impregnado del sonido de los pájaros y el olor a tierra húmeda. El lugar parecía estar envuelto en una atmósfera de misterio y encanto. No podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo mientras me quedaba parado frente a la majestuosa entrada de la mansión. Sabía que mi trabajo había cambiado drásticamente en ese momento, y aunque no podía preverlo, la mansión ocultaba secretos que pronto descubriría. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo con tonos dorados y naranjas, me mantuve parado junto a la puerta principal de la mansión, esperando con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Las sombras largas de los árboles del bosque cercano se proyectaban sobre la entrada de la casa, y el viento soplaba suavemente, susurrando secretos en las hojas de los árboles. Fue entonces cuando apareció la ama de llaves. Su figura estaba envuelta en un vestido largo y oscuro, adornado con detalles de encaje y con un delantal blanco que le daba un aire de antigüedad. Su cabello estaba recogido en un moño apretado y sus ojos, oscuros y penetrantes, me miraron con seriedad. Sus rasgos eran afilados, y su presencia tenía un aire de autoridad innegable. «David, ¿verdad?», preguntó en voz baja pero firme. Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar palabras en ese momento. Extendió una mano fría, y la estreché con cautela. «Soy la señora Thornton, el ama de llaves de esta casa. Mi deber es asegurarme de que todo esté en orden mientras la familia está fuera». La señora Thornton me miró con una expresión que no podía descifrar completamente. Había algo en sus ojos que sugería una historia larga y enigmática detrás de ella. Sin embargo, rápidamente se centró en el asunto en cuestión y comenzó a darme instrucciones. «Es importante que sigas estas instrucciones al pie de la letra», advirtió con una voz grave, como si estuviera a punto de confiarme un secreto trascendental.
Me entregó una lista escrita a mano en un papel arrugado, que había sido doblado y desplegado tantas veces que los bordes estaban desgastados. La señora Thornton continuó. Los dueños son muy meticulosos en cuanto a cómo se mantiene esta casa, y su ausencia no debe ser motivo para descuidar ningún detalle. Sigue estas instrucciones, y todo irá bien. Mientras miraba la lista, la atmósfera de la mansión parecía cerrarse a mi alrededor. La lista era detallada y comenzaba con tareas normales de limpieza, limpiar la cocina, aspirar la alfombra del salón, y pulir los baños hasta que brillaran. No parecía nada fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba por la lista, las cosas comenzaron a volverse inquietantes. Debía encender velas en cada habitación, pero había una advertencia recalcada en rojo. No apagar bajo ninguna circunstancia. Debía mantener las cortinas cerradas en todo momento y no abrir ninguna puerta durante la noche. Mientras seguía leyendo las instrucciones, mi mente empezó a dar vueltas. ¿Por qué necesitaban todas estas precauciones? ¿Qué ocultaban los dueños de esta mansión? La señora Thornton me miró con ojos inescrutables mientras doblaba sus manos sobre su delantal blanco y esperaba a que asimilara todas las instrucciones. Las últimas palabras que pronunció antes de darme la lista fueron inquietantes. David, sigue estas instrucciones al pie de la letra. La mansión tiene sus propias reglas, y es esencial que las sigas. La seguridad de la casa y de tu trabajo dependen de ello. Su voz resonó en mis oídos mientras me sumía en la inquietante realidad de la mansión y sus misteriosas normas. La señora Thornton me observó con ojos inescrutables mientras sostenía la lista de instrucciones en su mano. La atmósfera en la entrada de la mansión se volvía cada vez más opresiva, como si las sombras del bosque se estuvieran cerrando a nuestro alrededor. Tomé la lista con cautela, sintiendo el papel arrugado y las letras escritas con tinta negra. Las primeras instrucciones eran mundanas, las típicas tareas de limpieza que había realizado cientos de veces en otros lugares. Debía pulir la plata en el comedor y sacar el polvo de las estanterías de la biblioteca. Era trabajo estándar para un limpiador como yo, pero mi mente estaba ocupada pensando en las directrices extrañas que habían comenzado a aparecer en la lista. La señora Thornton me miraba con atención mientras yo seguía leyendo, como si estuviera buscando señales de duda o inquietud en mi expresión. Me sentía cada vez más incómodo, pero necesitaba el trabajo, así que continué leyendo las instrucciones. Otra de las directrices exigía que no abriera ninguna puerta durante la noche. No importaba si escuchaba ruidos extraños o si pensaba que algo andaba mal, debía mantener las puertas cerradas y no aventurarme fuera de las habitaciones habilitadas y abiertas. Mi mente comenzó a dar vueltas mientras imaginaba lo que podría suceder en la oscuridad de la mansión si no seguía estas reglas al pie de la letra. La última instrucción en la lista era la más desconcertante de todas. Decía: a medianoche, si se escuchan susurros, no te muevas y no hables. No había más detalles, solo esas palabras ominosas que dejaban una sensación de misterio y temor en mi mente. Mientras terminaba de leer la lista, mi pulso se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a la señora Thornton en busca de alguna explicación, pero ella solo asintió con solemnidad. David, estas son las reglas de la casa. Repitió con voz baja y autoritaria. No las rompas. La seguridad de la mansión depende de tu obediencia. Me sentí atrapado en una pesadilla,
pero sabía que no podía darme el lujo de desobedecer. Con la lista de instrucciones en la mano y la sensación de que algo oscuro acechaba en la mansión, me preparé para comenzar mi trabajo en esa mansión misteriosa y perturbadora. A medida que avanzaba la tarde y las sombras se alargaban en la mansión, me embarqué en mi tarea siguiendo las instrucciones con meticulosidad. Comencé por limpiar la cocina, y a pesar de mi inquietud, el proceso me resultó reconfortante en su normalidad. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal se cernía sobre mí como una sombra. El reloj de la cocina marcó las 8 de la noche cuando pasé a la siguiente tarea. Encendí velas en cada habitación de la mansión, tal como se indicaba en la lista. Las llamas parpadeantes llenaron las estancias de una luz dorada y titilante, creando sombras danzantes en las paredes. Era una imagen hermosa y al mismo tiempo inquietante, ya que recordaba las advertencias de no apagar las velas bajo ninguna circunstancia. A medida que la oscuridad se apoderaba de la mansión, me encontré en la sala de estar. Allí, una silla estaba ubicada en el centro de la habitación, como si estuviera esperando mi presencia. Seguí las instrucciones al pie de la letra, me senté en la silla y miré fijamente una esquina oscura de la habitación. Los minutos se convirtieron en horas, y la mansión pareció cobrar vida a mi alrededor. Los crujidos de la madera, los susurros del viento y los murmullos inidentificables llenaron el aire. Cada sombra en la habitación parecía moverse por sí sola, y en varias ocasiones, creí vislumbrar figuras fugaces en el rabillo del ojo. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y la tensión en el ambiente era palpable. La sensación de que algo observaba desde la oscuridad me hizo sentir como si estuviera atrapado en un mundo ajeno. Mi mente luchaba por mantenerse enfocada en la tarea, pero la inquietud se apoderaba de mí. La medianoche se acercaba, y con ella, la última y más inquietante de las instrucciones. Sentí un nudo en el estómago mientras las manecillas del reloj avanzaban inexorablemente hacia la hora señalada. Me preguntaba qué ocurriría cuando llegara el momento y si sería capaz de mantener mi compostura. Fue entonces cuando los susurros comenzaron. Al principio, eran apenas audibles, como el susurro de hojas en el viento. Pero a medida que la medianoche se acercaba, se intensificaron. Eran voces indistintas, incomprensibles, que parecían susurrar directamente en mi oído. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por no moverme ni hablar, tal como lo exigía la última de las instrucciones. Las sombras se agitaron en la sala de estar, y el ambiente se cargó de una energía inquietante. Me sentía atrapado en un mundo de pesadilla mientras los susurros se hacían más fuertes y persistentes. Cada segundo se volvía una eternidad mientras esperaba a que la medianoche llegara y pasara, y mi mente se llenaba de preguntas sobre qué diablos estaba ocurriendo en esa mansión apartada. El reloj en la sala de estar marcaba las 11:59 cuando los susurros alcanzaron su punto máximo de intensidad. Las voces incomprensibles parecían llenar el aire a mi alrededor, como si una multitud invisible susurrara en conspiración. Mi corazón latía con fuerza, y una gota de sudor frío recorrió mi sien. La medianoche se avecinaba y mi mente estaba llena de dudas. ¿Qué ocurriría cuando el reloj diera las 12 campanadas? ¿Había cometido un error en alguna parte de las instrucciones? Me maldije a mí mismo por la desobediencia inadvertida de apagar una de las velas en el pasillo. Ese error ahora me atormentaba mientras me esforzaba por mantener la calma en medio de los susurros perturbadores. Fue entonces cuando las sombras en la sala de estar comenzaron a tomar forma.
surgieron figuras etéreas y oscuras de la oscuridad, avanzando lentamente hacia mí. Mis ojos se abrieron con horror mientras las figuras se materializaban más y más. Parecían sombras de personas, pero sus rasgos eran indistinguibles y sus contornos borrosos. Las figuras se acercaron y rodearon la silla en la que estaba sentado, susurrando palabras incomprensibles y llenas de malicia. Cada uno de sus pasos era silencioso pero cargado de una presencia ominosa. Me sentí atrapado en un sueño aterrador, incapaz de moverme o reaccionar. Una de las figuras se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento gélido en mi piel. Intenté retroceder, pero estaba paralizado por el miedo. La figura susurró algo en mi oído, palabras que no entendí pero que resonaron en lo más profundo de mi ser. Su mano extendida hacia mí parecía querer tocar mi hombro, pero antes de que pudiera hacerlo, las campanadas de la medianoche sonaron en el reloj. Un estallido ensordecedor llenó la sala de estar, y las figuras oscuras se disolvieron en la nada. El reloj dejó de sonar, y un silencio pesado cayó sobre la mansión. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y mi respiración estaba agitada mientras miraba a mi alrededor, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Sabía que había cometido un error al apagar la vela en el pasillo, y eso había desencadenado la aparición de esas figuras aterradoras. Me sentí como un prisionero en mi propia pesadilla, atrapado en una mansión que parecía tener una vida propia y reglas que desafiaban toda lógica. Con la certeza de que había cruzado un límite oscuro y desconocido, continué cumpliendo con mi trabajo mientras la mansión seguía oculta en la oscuridad de la noche, preguntándome cuánto más tendría que soportar antes de que el amanecer trajera algún tipo de alivio. Después del encuentro aterrador con las figuras oscuras en la medianoche, mi mente estaba llena de inquietudes y miedos. Sin embargo, mi sentido de responsabilidad y la necesidad de mantener mi empleo me llevaron a continuar siguiendo las instrucciones en la lista. El alba aún estaba lejos, y la mansión parecía más inquietante que nunca. Me adentré en las sombras de la mansión, donde cada crujido de madera y susurro del viento parecían susurrar amenazas. Las velas que había encendido en cada habitación arrojaban sombras que se retorcían en las paredes, como si tuvieran vida propia. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera siendo observado por miradas invisibles. Mientras me dirigía al pasillo donde había apagado la vela, traté de mantener mi mente concentrada en la tarea. Encendí la vela nuevamente y observé cómo la llama parpadeaba como si supiera que había cometido un error. A pesar de mi resolución de seguir las instrucciones al pie de la letra, me encontraba en un estado de alerta constante, temiendo lo que pudiera ocurrir a continuación. El tiempo parecía haber perdido su significado en la mansión. Las horas se arrastraban mientras cumplía con cada directriz en la lista. Cuando llegó el momento de mantener las cortinas cerradas, me sentí atrapado en la penumbra de la mansión, rodeado por sombras que se alargaban en todas direcciones. A medida que avanzaba la noche, los susurros en la oscuridad regresaron, más intensos y perturbadores que antes. Eran voces que hablaban en lenguajes desconocidos, palabras que no podía comprender pero que me llenaban de temor. Me di cuenta de que no estaba solo en la mansión, había algo más allí, algo que estaba observando y esperando. Cada sombra en la mansión parecía moverse de manera inquietante, como si estuvieran conspirando en su contra. Puertas se abrían y cerraban por sí solas, objetos se movían en las habitaciones vacías, y los crujidos de la madera resonaban como risas siniestras en mi mente. Estaba rodeado de una sensación constante de peligro,
y cada paso que daba era un paso más hacia lo desconocido. A medida que la noche avanzaba, llegué a un punto en el que apenas podía mantener los ojos abiertos. La fatiga y el miedo se apoderaron de mí, pero sabía que no podía permitirme fallar en mi tarea. Las consecuencias de cometer un error ya las había experimentado, y no quería imaginar lo que podría ocurrir si no seguía las reglas al pie de la letra. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar la mansión, sentí un alivio abrumador. Las sombras retrocedieron y los susurros se desvanecieron, como si la mansión misma estuviera contenta de ver la llegada del nuevo día. Había sobrevivido a una noche de pesadilla, pero las experiencias que había vivido en esa mansión misteriosa me perseguirían mucho después de haber abandonado el lugar. Con la certeza de que nunca volvería a un sitio así a trabajar, empecé a recoger mis cosas y me dirigí hacia la puerta, dejando atrás una mansión que parecía estar impregnada de secretos oscuros y reglas que desafiaban la lógica humana. Mi vida como limpiador nunca volvería a ser la misma después de esa noche, y las sombras de la mansión seguirían persiguiéndome en mis pesadillas durante mucho tiempo. La mansión parecía haberse calmado con la llegada del amanecer, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo estaba acechando en las sombras. Con cada paso que me alejaba de la casa, sentía como si las sombras se retorcieran a mi alrededor, como si la mansión misma me estuviera observando. Apenas había cruzado el umbral de la puerta principal cuando la señora Thornton apareció a mi lado, su mirada inquisitiva fija en mí. No había notado su presencia, pero allí estaba, como si hubiera estado esperando mi partida. ¿Has seguido todas las instrucciones?, preguntó con un tono autoritario. Asentí con la cabeza, tratando de ocultar mi fatiga y el temor que aún me embargaba. Sí, seguí las instrucciones al pie de la letra, señora Thornton. Ella asintió con aprobación, pero sus ojos seguían penetrándome, como si estuviera buscando algún signo de que hubiera cometido un error. Sabía que no podía mencionar los encuentros perturbadores que había tenido en la mansión, porque temía que eso pudiera costarme mi empleo. «Has hecho un buen trabajo, David», dijo finalmente. «Los dueños estarán satisfechos. Ahora, déjame darte tu paga y puedes irte». La señora Thornton me entregó un sobre con dinero en efectivo, y sentí un alivio al saber que pronto estaría lejos de ese lugar aterrador. Sin embargo, antes de partir, no pude evitar preguntar: ¿qué es lo que sucede en esta mansión? ¿Por qué todas estas reglas extrañas? La mirada de la señora Thornton se volvió más sombría, y por un momento, pensé que no respondería. Pero finalmente, habló en voz baja. Esta mansión tiene una larga historia, llena de secretos oscuros. Los dueños creen que siguiendo estas reglas pueden mantener a raya lo que yace en las sombras. Pero la verdad es que nunca podrán escapar completamente de ella. Sus palabras me llenaron de escalofríos, y su mirada se mantuvo en la mía como si quisiera transmitirme un mensaje oculto. Antes de que pudiera hacer más preguntas, ella se dio la vuelta y se perdió entre las sombras de la mansión. Con mi paga en mano, me alejé de la mansión apartada, prometiéndome a mí mismo que nunca volvería a aceptar un trabajo tan misterioso y perturbador. Las experiencias que había vivido en esa casa quedarían grabadas en mi memoria para siempre, una advertencia constante de que hay lugares en este mundo que es mejor evitar. Mientras caminaba por el camino que me llevaba de regreso a la civilización, no podía evitar sentir que algo oscuro me seguía, como si las sombras de la mansión se hubieran aferrado a mí y no me dejaran en paz.
Sabía que jamás olvidaría esa noche aterradora en la mansión apartada, una experiencia que me había cambiado para siempre y que me recordaba que hay secretos que es mejor no desvelar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.